la crisis es algo externo que no está en nuestro control, entonces nosotros tenemos que comenzar a enfocarnos más en lo que sí podemos controlar, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros podemos controlar es aquello a lo cual nosotros podemos comenzar a generar cambios. Y para generar este tipo de cambios, es importante que nosotros pues podamos tener un lenguaje positivo, ¿sí? Un lenguaje positivo en donde para algunos psicólogos el pensamiento es el lenguaje del cerebro y las emociones es el lenguaje del cuerpo. Entonces muchas veces si nosotros nos vemos demasiado estresados, comenzamos a actuar de manera impulsiva. Y ahora, en esta metodología que les voy a compartir, se van a dar cuenta ustedes cómo los diferentes rasgos o tipos de personalidad que todos tenemos muchas veces nos llevan a tomar esas decisiones por impulso, las cuales a la larga, pues obviamente podrían tenernos algún tipo de consecuencia que no es lo que quizás nosotros esperábamos. El lenguaje me va a generar una realidad. Por lo tanto, los lenguajes negativos me van a generar pues realidades negativas. Y a eso es a lo que nosotros pues ahora vamos a comenzar a ver y pues obviamente tratar en la medida de lo posible de que nuestro lenguaje pueda ser un lenguaje más positivo. ¿Y cómo puedo tener un lenguaje positivo si alguien tiene, o alguien pues obviamente así hace la pregunta? El lenguaje positivo viene estrictamente de la forma en la que yo esté pensando, ¿sí? Muchas veces nosotros nos preguntamos esa vocecita interior, esa voz que solamente nosotros la podemos escuchar, viene de las experiencias pasadas. Ante una crisis, si yo no callo esa voz de experiencias pasadas, lo que va a conllevar va a ser a que nosotros nos estresemos de mayor manera. Entonces hay una técnica muy fácil para poder callar la voz interior que nosotros tenemos, ¿sí? Y eso se llama apreciando. Cuando nosotros apreciamos lo que hay a nuestro alrededor, logramos bajarle el volumen a esa voz interior. Muchas veces nosotros no apreciamos, por decirles algo, la familia, porque se nos viene un pensamiento de crisis, un pensamiento de todo lo que estamos escuchando en nuestro entorno. Entonces, cuando nosotros se nos vengan esos pensamientos de lo que se escucha en el entorno, de miedo o algo, sería bueno también que nosotros comencemos a reflexionar y comencemos a pensar qué es lo positivo de estar dentro de nuestras casas. El hecho de que ustedes estén inscritos el día de ahora, por ejemplo, le estamos dando la oportunidad de bajar el volumen a esa voz exterior y comenzar a darnos o a tener la facilidad para poder aprender algo nuevo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo les podría recomendar para el inicio del taller? Bueno, primero que nada, que todos pues, podamos tomar notas, puedan tomar notas de todo lo que está. La presentación se las podemos compartir al finalizar este webinar, como les digo, ya sea por medio de Asaí o en caso me quieran inscribir directamente, pues con mucho gusto lo podemos hacer. Lo siguiente que les pediría es que podemos investigar un poquito más, ya que tenemos ese tiempo en nuestras casas, el acceso a Internet nos ha abierto la facilidad para poder ver bibliotecas o tener lecturas de las cuales sean del interés para nuestra empresa, para nuestro negocio. Ustedes tienen mucho tiempo para poder investigar en qué áreas ustedes podrían fortalecerse, ¿sí? De igual manera, algo muy importante es que todos podamos estar abiertos o vulnerables al cambio. La vulnerabilidad es el estado más idóneo para que el ser humano pueda cambiar. Si no veamos nosotros cuando éramos pequeños, ¿sí? Cuando estábamos recién nacidos en etapa de la infancia, todo lo que aprendimos lo logramos aprender porque éramos vulnerables al aprendizaje, no teníamos un prejuicio sobre una cosa u otra. Entonces, en este caso, para este taller yo les pediría de que todos podamos comenzar a ser vulnerables, ¿sí? La vulnerabilidad al aprendizaje, la vulnerabilidad al cambio. Vamos, ¿qué otra cosa les podría recomendar a título personal? Pues bueno, que se puedan generar preguntas, ¿sí? Las preguntas, todo lo que les vaya saliendo durante la presentación de inquietudes o dudas, no tengan ningún problema. Hay un chat en el lado derecho de su pantalla en donde ustedes pueden enviarnos las preguntas y al finalizar nosotros vamos a comenzar a darle lectura a esas preguntas o si no, luego yo les voy a contestar cada pregunta a título personal por medio de un correo electrónico, ¿sí? Y obviamente con este webinar lo que yo deseo es que se puedan generar nuevas habilidades
para el asesor inmobiliario. Ok, ahora sí ya pasamos, en este caso, a la presentación. Y como ustedes lo pueden ver, la presentación comenzamos con la parte de la crisis, ¿sí? Y eso de la crisis es importante porque mi objetivo como tal es que ustedes puedan cambiar esta percepción. Veamos, ¿qué es lo que nos va a mover como asesores inmobiliarios durante esta crisis? La humanidad, el ser humano se mueve ante crisis por dos únicos lados. O se pueden mover por el amor o se pueden mover por el miedo. Cuando nosotros como seres humanos nos movemos por amor, la pregunta es, ¿quiero ir hacia qué lugar? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Sí? Si ustedes eligen moverse durante esta crisis por el miedo, van a ver de qué se quieren alejar. Y si nosotros somos conscientes de la realidad que estamos pasando, pues obviamente es, ¿cómo se llama?, imposible alejarnos de esta realidad. Entonces, lo más fácil es concentrarnos en lo que nosotros, a dónde nosotros queremos ir. Y eso nos va a permitir que nosotros seamos más proactivos. La proactividad me va a ayudar a mí a encontrar ventanas, puertas, en donde yo puedo ampliar mi pensamiento. Sin embargo, si nos quedamos con el miedo y seguimos aterrándonos con el miedo, vamos a volvernos reactivos. Dentro de la humanidad, la reactividad o la gente se vuelve reactiva o impulsiva. Cuando es así, nosotros bloqueamos el cerebro y actuamos con el cuerpo. Por ejemplo, el cerebro, el doctor Macmillan decía que teníamos tres cerebros. El más antiguo es nuestro cerebro reptiliano. Como reptiles, en la parte, ellos son muy reactivos. Ellos no piensan a dónde moverse cuando tienen amenaza de miedo o amenaza de muerte o amenaza o tienen hambre. Entonces ellos hacen lo primero que esté a su alcance. Sin embargo, nosotros como seres humanos evolucionamos, tenemos dos cerebros más. Tenemos un cerebro límbico y un cerebro córtex. El cerebro córtex es aquel que nos vuelve racionales. Entonces, en esta etapa de crisis, lo más importante es que nosotros seamos más racionales que emotivos. ¿Por qué razón? Porque la razón nos va a ayudar a encontrar respuestas. Esas nos van a generar nos van a generar creencias potenciadoras. Sin embargo, si seguimos con la parte del miedo, esas nos van a dar creencias limitantes. Si yo me pongo a pensar, después de esta pandemia, todo va a ser oscuro, no voy a tener nada, mis pensamientos van cerrándome la oportunidad de que yo pueda encontrar solución a la problemática. En la mitad de la presentación van a ver ustedes la importancia de poder hacernos las preguntas correctas. Ante esta crisis, ¿cuál sería la pregunta indicada que deberíamos de hacernos como asesores inmobiliarios? La pregunta indicada sería, ¿qué voy a hacer con una crisis mundial? O, ¿cómo puedo aprovechar las oportunidades que se van a abrir en el mercado para poder salir adelante? Cabe recalcar, dentro del área del emprendimiento, los mayores emprendedores han salido de crisis. Entonces, aquí es donde sería importante, obviamente en este inicio de la presentación, que ustedes puedan comenzar a cuestionar sus pensamientos, ¿sí? De manera más proactiva, ¿sí? Ya alejarnos del miedo, porque el miedo no nos va a llevar a nada más que más estrés. Sin embargo, si comenzamos a tener pensamientos más positivos, esto nos van a dar la oportunidad de que nosotros lleguemos a conclusiones o a nuevas ideas que nos van a permitir salir de esta crisis. A ver, y los hábitos son esa rutina que nosotros generalmente hacemos, ¿sí? Entonces, si nuestros hábitos previos a esta crisis no los modificamos, no vamos a tener mejores resultados que lo anterior. Entonces, quiere decir que cuando nosotros salgamos, si es el 20 de mayo, si es en junio, pues nosotros tenemos que salir con nuevos hábitos. ¿Por qué razón? Porque los hábitos anteriores no nos van a permitir afrontar lo que se viene. Entonces, eso significa generar nuevas competencias de nosotros, ¿sí? A nuevos hábitos, nosotros vamos a tener un mejor desempeño del presente. Si cuando termine la crisis seguimos con los mismos hábitos, nosotros vamos a tener un igual desempeño que el pasado. Entonces, si nosotros queremos ser unos asesores inmobiliarios exitosos,
simple y sencillamente tenemos que comenzar a cambiar lo que estábamos haciendo previo a, porque se viene una nueva realidad. Y ante esta nueva realidad, nosotros tenemos que tener nuevas competencias. De ahí la importancia de la comunicación. En la comunicación tenemos un proceso básico de comunicación. El proceso básico de la comunicación es, hay un emisor o quien emite el mensaje, hay un receptor o a quien va dirigido mi mensaje. Utilizamos canales para poderles hacerles llevar, en este caso, al receptor nuestro mensaje. En la actualidad hay diferentes canales y este webinar tiene una peculiaridad que es bastante amigable con todos los canales que nosotros vamos a tener para podernos comunicar. Como asesores inmobiliarios, nosotros tenemos canales de comunicación personal, canales digitales, en este caso por medio de internet, ¿sí? Canales escritos o por medio de teléfono. En ese sentido, si yo quiero que mi mensaje, el receptor lo pueda entender, lo pueda comprender y se logre el objetivo de mi mensaje, yo tengo que tener la mejor estrategia para poderlo hacerle llegar el mensaje como él espera. Hay una premisa, en este caso, hay una premisa en el medio que dice de que nosotros tenemos que tratar a las demás personas como quisieran que nos tratásemos, que nos tratasen a nosotros, ¿sí? Ahora vamos a romper un poquito ese paradigma. Ahora vamos a utilizar la siguiente frase. Voy a tratar a las personas como ellas desean que quieran tratarse, ¿sí? Y para poder tratar a las personas como ellas desean que quieran, obviamente, ser tratadas, yo tengo que tener la comunicación efectiva con los diferentes clientes. De ahí es donde nosotros comenzamos a ver que hay que hablarle al cliente de la manera que él desea que le hablen. Si nosotros comenzamos a pensar en diferentes clientes, ¿sí? Muchas veces nosotros decimos cómo es que algunos clientes logramos tener mayor empatía o rapport al momento de hacer alguna negociación o alguna venta o al realizar algún trabajo. Bueno, simple y sencillamente es porque nosotros estamos hablándole al cliente de la manera que él desea que le hablemos. Sin embargo, hay muchos clientes en donde nosotros, por más que tratamos, no encontramos la manera de poder ser empáticos o a lo mejor, perdón, quizás no la palabra empatía, sino que tener ese clic, ¿sí? En donde el cliente se sienta atraído o se sienta cómodo dentro de la negociación. Aquí es donde nosotros vamos a identificar unos perfiles de personalidad que todos los tenemos, ¿sí? Y hay una herramienta que es utilizada muchas veces por recursos humanos. Sin embargo, esta herramienta se llama DISC, en donde describe que nosotros como seres humanos tenemos 4 perfiles de personalidad. Y estos 4 factores o perfiles de personalidad, obviamente, de los 4 tenemos 2 que son los dominantes en cada uno de nosotros. Eso significa que nosotros tenemos que conocer, para poder tener una comunicación efectiva con nuestros clientes, qué perfil es el predominante en la conducta de nuestros clientes. Los psicólogos, o en este caso los encargados de talento humano en las empresas, ellos lo hacen a través de un test escrito para decirle al colaborador, o para ver en el colaborador las aptitudes o las cualidades que se tiene para los diferentes puestos. Con este webinar, lo que yo estoy tratando de que todos podamos tener en claro es de que yo voy a darles los diferentes perfiles de cada uno de estos factores para que ustedes los puedan identificar en sus clientes. Como ejercicio inicial, yo les pediría a ustedes que puedan anotar, si tienen papel y lápiz ahorita, que puedan anotar 4 personas que ustedes las ven a diario, o personas o 4 clientes que a lo mejor ustedes tienen referencia de ellos y se acuerdan un poco todavía. Bueno, anotémosle los nombres y van a ver ustedes que al finalizar este webinar, ustedes me van a decir: Ronald, ¿sabes qué? Pedro, que fue mi último cliente, era de una personalidad influyente y por esa razón a él se me fue más fácil poderle hablar. Sin embargo, cuando yo hablaba,
Con María, ella era muy concienzuda, entonces yo soy de una forma más alegre, más dinámico, y ella es un poco más reservada, y creo que esa fue la razón por la cual nuestra comunicación no fue lo suficientemente efectiva, ¿sí? Entonces, ahorita, pues obviamente, para aquellas personas que no tienen, ¿cómo se llama?, conocimiento de esta herramienta, para ver ustedes que es una herramienta bastante dinámica y muy práctica. Claro, alejado de recursos humanos, porque ahorita lo que nos importa es cómo vamos a entrar al mercado inmobiliario después de que salgamos de nuestras casas, ¿sí? Entonces, la metodología la creó el psicólogo William Masterson, lo creó hace 90 años, para que tengamos una idea. Esta metodología fue utilizada en la Segunda Guerra Mundial por parte ¿cómo se llama?, de los militares estadounidenses al momento de enviar sus tropas a la pelea, ¿sí? Y de igual manera, la metodología ha servido también por diferentes empresas para poder tener selección y contratación de personal, así como para desarrollar competencias en los ejecutivos de ventas. ¿Por qué razón? El ejecutivo de venta, o en este caso el asesor inmobiliario, tiene que tener la flexibilidad de hablarle como desea que le hablen, ¿sí?, cada uno de estos perfiles en sus clientes. Si ustedes ya anotaron el nombre de las 4 personas, ahora vamos a ir viendo cada uno de los perfiles que tienen características de estos perfiles de personalidades. A ver, como repito, los 4 perfiles los tenemos todos los seres humanos, ¿sí? Este estudio que hizo este doctor, ese psicólogo, identifica que todos tenemos estos 4 perfiles. Sin embargo, por nuestras características personales, ¿sí?, muchas veces tiene que ver mucho con genética, otras veces tiene que ver mucho con experiencia o con nuestro diario vivir, hemos desarrollado un perfil más que otro. En ese sentido, comenzando con el primer perfil, se llama dominante. Este perfil dominante lo caracterizamos, en este caso para poderlo hacer de una manera más práctica, lo vamos a representar por un león. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Las personas dominantes son aquel tipo de persona que son bastante puntuales. Yo creo que todos lo hemos tenido, ¿cómo se llama?, la oportunidad de conocer personas que son impacientes, que son bastante directos y concretos, en donde al momento de hablar, nosotros cuando hablamos con ellos van al grano, ¿sí? Ellos lo que les interesa es poder, ¿cómo se llama?, tener el control dentro de una negociación o tener el control dentro de una conversación. Y el hecho de ser directos y concretos, pues obviamente son personas que valoran mucho el tiempo. Ese tipo de personas están interesadas, no están interesadas en detalles, ellos están interesados en ganar. Son personas muy competitivas, ¿sí? Este es un perfil de personas en donde no admiten mucho el sentimentalismo. Son personas en donde si nosotros queremos llegar a influir para que tomen una decisión por uno u otro y un mueble, tenemos que ser bastante concretos. Y tienen una característica, a ellos les gusta mucho el reto. Aquí estamos hablando de un perfil de personas que son emprendedores, por ejemplo, son directores de empresas, ¿sí? Son personas que tienen ciertas características. Vamos a comenzar a desglosar dentro de lo que nos interesa como asesores inmobiliarios, poder identificar las características del dominante. Entonces, si usted se va a encontrar con una persona que tenga un perfil de personalidad bastante dominante, ¿sí?, usted va a ver que ellos son personas que tienen una voz muy fuerte, clara y contundente, ¿sí? Su lenguaje corporal es una persona que mira a los ojos con quien está hablando y tiende a inclinarse un tanto hacia la persona con la que está hablando, ¿sí? Hace gestos bastante reforzados con sus manos. De igual manera, la necesidad de un dominante es el reto, la dirección y el hacer. ¿Esto qué me está dando, digamos, como una pauta? La pauta que me está dando es que al momento de yo hablar con alguien que tenga una característica, ¿sí?, de perfil dominante, significa que yo tengo que comenzar a ver cómo puedo generarle la necesidad a él de que es una oportunidad de adquirir cierto inmueble, ¿sí? Entonces, a él, si él escucha
Mire, esto le permitirá a usted alcanzar nuevos clientes, por decirle algo. Si es una persona que va a tener un restaurante, está buscando un inmueble para un restaurante, ¿sí? Entonces la forma de hablar con él es, usted tiene la oportunidad de llegar a más personas. Entonces ahí él siente un reto y se siente atraído por la comunicación. Claro, hay este tipo de personas, ¿sí? Son bastante irritables. Entonces, con ellos sí hay que tener bastante tacto porque, como les digo, tienen una premisa de que el tiempo es muy importante. A lo que ellos le tienen miedo o los temores de este perfil dentro de las características de cualquier persona es a que le ganen o le aventajen. El hecho que ellos se sientan que están perdiendo, pues a ellos pues obviamente les genera ese miedo y el deseo de ver en qué medida pueden sobreponerse a eso, ¿sí? Un descriptor muy interesante son personas aventureras, emprendedores, arriesgados y competitivos. Este sería el primer perfil de lo del DIS, que son perfiles dominantes. Ojo, todos tenemos de los 4 perfiles, ¿sí? Sin embargo, uno de ellos es el más fuerte y es el que nosotros damos a conocer cuando estamos hablando con alguna otra persona. Así que de los 4 nombres que ustedes tienen, si creen que alguno de los 4 lleva la característica del D, pues bueno, ahí ya vamos avanzando en la tarea, ¿sí? Veamos qué características tiene los que son influyentes. Los que son influyentes, metafóricamente, los identificamos como los perritos, ¿sí? Como los mejores amigos del hombre. Las características que tiene un influyente o alguien que tiene una característica más fuerte en la parte de ser influyente es que son activos y apresurados. Son expresivos y son bastante bromistas. Son personas que ante una conversación cambian de tema a tema. Así también descuidan los hechos y los objetivos. A ellos les gusta hablar mucho de sí mismos. Cuando encontramos a personas que son así como las características del influyente, nosotros estamos ante personas que son muy sociables, personas que tienen la facilidad de hacer amigos o entablar conversaciones con cualquier tipo de personas, ¿sí? Son personas en donde, digamos, en dado caso fuese un cliente al cual yo le voy a mostrar un apartamento para vivir porque él se va a pasar con su familia, y presenta este tipo de descriptor de su personalidad, pues bueno, entonces aquí mi habilidad como asesor inmobiliario viene en ser más relajado, ¿sí? En el hecho de, aquí sí, aquí ya como asesor ya podemos tener una gama de temas en donde él se sienta que lo estamos nosotros involucrando. Características de ellos, tienen voz alta, da explicaciones largas. En dado caso, si nosotros como asesores le hacemos una pregunta, ya más allá de la parte de las preguntas, pero por ejemplo, le hacemos una pregunta abierta, tenemos que estar preparados para que él hable mucho, ¿sí? Y lo otro, por la misma característica, puede hacer que ante una pregunta que nosotros le hagamos, él pueda saltarse de un tema a otro y no sea tan, digamos, específico en su respuesta. Su lenguaje corporal es una persona que sonríe y gesticula mucho. Sí, una persona que obviamente su lenguaje corporal o su lenguaje no verbal, usted lo va a identificar mucho por la sonrisa y la gesticulación. Necesita interactuar. Es alguien bastante imperativo, ¿sí? Alguien de que mientras más esté girando el mundo en su entorno, él está completamente satisfecho, está realizado. Su emoción, perdón, son personas muy optimistas, son personas que todo, pues obviamente lo ven desde el punto de vista de que todo va a salir bien. Esas son las personas que ustedes pueden identificar que después de que pasemos esta pandemia, ya le están diciendo a uno, no te preocupes, que de aquí nos levantamos, etcétera, etcétera, ¿sí? Son personas bastante optimistas. Su miedo es sentirse rechazado. Eso implicaría que si yo voy a mostrar, por decirles algo, un apartamento a este tipo o este perfil de cliente que tenga esta característica de personalidad más fuerte, yo tendría que llevarlo a él a la zona social del condominio del apartamento donde lo vamos que le estoy tratando de vender o de alquilar. Si es en una colonia, pues yo le digo, mire, esa colonia posee estos parques, porque acá se reúnen, etcétera. Entonces eso a él le va a atraer porque va a sentirse que está donde él, pues obviamente, se siente cómodo, pues porque alguien muy sociable.
¿sí? Entonces, igual manera, los descriptores que podemos ver en ese tipo de perfil de personalidades que son sociables, optimistas, persuasivos, entusiastas e impulsivos. Aquí, si nosotros como asesores inmobiliarios quisiéramos tener o quisiéramos pues obviamente aprovechar algún tipo de negociación con ellos, con este tipo de clientes nosotros podemos generar una negociación en la primera o en la segunda reunión, porque son personas impulsivas. Si nosotros llegamos o logramos darle los argumentos necesarios, ellos podrían directamente decir, sí, hagamos negocio, por la misma, por el mismo perfil de personalidad de él, de impulsivo, lo podríamos nosotros llegar a hacer, ¿sí? El cuidado que tenemos que tener como asesores inmobiliarios es que ellos descuidan mucho los objetivos. Son personas que no le ponen atención, digamos, a ciertas cláusulas. Y si para nosotros es importante de que se respeten, digamos, si hay un código de condominio, es importante que ellos también lo puedan conocer, porque si no, después pueden venir quejas de, pero usted no me dijo, cuando a lo mejor sí lo pudimos haber dicho, sí, pero por el mismo perfil de él, puede hacer de que él se logre ¿cómo se llama? Ir más por la emoción. Si me permiten, creo que hay personas que se quieren incorporar. Veamos, acá estamos ya. Vamos a seguir con la presentación. ¿Sí? Vamos a ver. Perfecto. Tenemos dominantes e influyentes. El primero dijimos que era el león. Ahorita la característica que estamos dando es la de el mejor amigo del hombre, sí, que es para muchos el perro, en donde hablamos de que es una persona con una voz muy alta, la explicación es larga, lenguaje corporal de sonriente, mucho de interactuar, es muy optimista, le tiene miedo al rechazo social, es muy persuasivo. Entonces también es interesante también que lo podamos ya comenzar a poner. A ver, ya de los 4 nombres que teníamos en un inicio que pedimos que pusiéramos, ahorita ya tenemos 2 perfiles, el dominante y el influyente. Ya podríamos nosotros ir notando a los clientes o a los nombres que anoté, cuáles podrían ser si alguno de ellos es influyente o es dominante, ¿sí? El tercero, el estable. A este lo vamos a caracterizar de manera metafórica por medio del búho, ¿sí? El búho es uno de los animales míticos más, digamos, con características de que es muy inteligente, tiene bastantes, digamos, adjetivos de que lo utilizan mucho para las personas que quieren demostrar sabiduría o que conocen o saben bastante, ¿sí? Inclusive una universidad en el país lo tiene como la mascota dentro de su logotipo, ¿sí? Veamos, ¿qué características tiene una personalidad que tenga más desarrollada características de descriptores de personalidad estable, que se representan con una S? Son personas muy tranquilas, eso sí, indecisos, a los que les gusta quedar bien, son discretos y conciliadores, son sensibles al efecto de las decisiones que ellos toman y necesitan establecer confianza. Ese tipo de perfil de personas, cuando yo lo noto dentro de un cliente, tengo que saber que si yo tengo, digamos, una voz alta o hablo muy rápido, tengo que comenzar a bajar la velocidad de mi voz, a tener un tono de voz más agradable para que él pueda sentirse cómodo, ¿sí? Porque muchas veces vemos nosotros vendedores, vemos nosotros asesores inmobiliarios que son bastante dinámicos. Ah, pues, quizás para este perfil, esa velocidad con la que muchas veces interactúan, no es lo que más le genera confianza. Entonces, con ellos tenemos que tener ese cuidado de hacerlos sentir cómodos, que estamos en confianza, ¿sí? La parte de la discreción para ellos es muy importante. ¿Cómo es el tono de voz de ellos? El tono de voz de ellos es suave, cálida y un tono bajo. Como asesores tenemos que tener esa versatilidad de poder también hablar con ellos de esa misma manera. Porque si usted tiene un tono de voz muy fuerte, pues obviamente eso ya vendría a ser tal vez no sería que lo va a bloquear, pero sí una limitante en donde él no pueda sentirse cómodo, ¿sí?
El lenguaje corporal de él es bastante relajado, no es una persona que va a gesticular mucho, no habla mucho con las manos, sus expresiones faciales son bastante cortas, ¿sí? Necesita contribuir y ayudar. Esas son una de los factores sobre los que él le toma bastante cuidado. El hecho de sentir de que él ayuda lo hace sentirse bastante bien y cómodo. La emoción, aquí como asesores tenemos que ver que este tipo de personas no es aquellos que demuestran una emoción tan real, a no ser de que sí ya sientan confianza o estén en confianza. Cuando ellos se sienten en confianza, ya logran ellos, pues obviamente, mostrar algún tipo de emoción. De lo contrario, y obviamente, ¿qué es lo que nos pasa a todos los asesores inmobiliarios? Si conocemos a una persona por primera vez, no vamos a ver a ellos, a notar en ellos una emoción. En cambio, si yo estoy con un influyente, que es el anterior que vimos previo a esta diapositiva, yo puedo escuchar o puedo ver emociones en él que es bastante hiperactivo, ¿sí? Que habla con el sentimiento. Es importante nosotros saber escuchar como asesores inmobiliarios. Cuando una persona habla o una persona, bueno, en el caso habla en primera persona o habla mucho de él, yo estoy más que seguro que estoy ante un perfil dominante o un león, ¿sí? Personas que son bastante autoritarias. Sin embargo, ¿cómo puedo saber que estoy ante un perfil influyente, que era en este caso el perro? Ah, bueno, cuando ellos dicen, es que mira, yo siento que esta propiedad podría ser para mi familia. De entrada, él le está diciendo a uno que él es bastante de emociones, ¿sí? El sentimiento, inclusive cuando hablan, se tocan el pecho, cuando dicen yo siento, yo creo, son palabritas que como asesores inmobiliarios tenemos que ponerle bastante atención para saber con qué personas estamos hablando y de igual manera para poder hablar de una manera más efectiva con ellos. ¿A qué le tiene miedo un estable? Bueno, él le tiene miedo a unos cambios en el entorno o la inestabilidad. Por ejemplo, si nosotros vamos a salir luego de esta parte de pandemia y entramos otra vez a nuestro ritmo de trabajo, vamos a ver que personas con perfil estable van a tener como bastante precaución al momento de tomar decisiones. Entonces, para ellos es importante el poder darles información, el poder generarles confianza, ¿sí? El poderles brindar esa parte de lo que de sus decisiones, de que la decisión que ellos vayan a tomar han sido las más acertadas. Entonces ahí viene la labor o la habilidad del asesor inmobiliario para hacerlo sentir al estable en confianza. ¿Qué descriptor puedo tener de un estable? Son bastante leales, son estables, obviamente, son predecibles, ¿sí? Ellos tienen el arte de saber escuchar y luego también trabajan en equipo. Son personas que trabajan en equipo. Entonces, si yo quiero tener o si yo tengo en este caso, la oportunidad de encontrarme con personas que son estables, tener en cuenta eso, de que son personas que necesitan establecer confianza, son personas que necesitan un poco más de apoyo para poder tomar decisiones. Un segundito. Perfecto. De los 4 que habíamos anotado, ya ahorita de los 4 nombres, esperaría que algunos de ustedes ya hayan identificado, pues obviamente, algún tipo de características sobre las que hemos visto. La última que vamos a ver de lo que indica la metodología es la concienzuda, ¿sí? Concienzudo es aquella persona que escudriña, es persona digamos, que tienen una metodología de trabajo, que son bastante apasionados con el perfeccionamiento, son muy perfeccionistas, ¿sí? Tienen bastante detalle en la calidad. Bueno, este tipo de personas lo vamos a representar como con el castor. En este caso, ¿qué características podemos encontrar? Son personas que analizan mucho los hechos. Son personas que controlan sus emociones, le prestan mucha atención al detalle, son lentos para tomar decisiones y solo hablan si tienen algo que decir. Aquí estamos ante aquellos clientes en donde nosotros le hemos propuesto alguna propiedad
y nos quedamos nosotros con la duda si el cliente le gustó o no le gustó, porque pues obviamente tienen tanto control de sus emociones que uno no sabe o no logra identificar si está contento o no está contento, si se siente cómodo o no. Su tono de voz es igual que el estable, es bajo, con un tono monocorde, ¿sí? Ellos no tienen esa, digamos, diferencia de voz, o sea, uno no puede con el tono de voz identificar si está alegre o si está triste. Un lenguaje corporal de mirar directo a los ojos, ¿sí? Cabe recalcar que la gran mayoría de los perfiles, si se dan cuenta, tienen esa peculiaridad, o sea, ven a los ojos. Entonces, como asesores inmobiliarios, al momento de establecer una comunicación, tenemos que tener ese cuidado de que siempre tenemos que estar viendo a nuestro cliente, obviamente, a los ojos, ¿sí? Necesita de muchos datos e información. Las personas concienzudas, si no tienen datos o información, en una reunión, en una negociación, ustedes los van a ver que rápidamente los perdemos. Entonces ellos, pues obviamente bajan, digamos, cambian de canal porque no le dimos datos ni información. Su emoción o a lo que ellos, pues obviamente se caracterizan es por el miedo, son bastante, digamos, desconfiados, ¿sí? Ellos tienen mucho miedo a que critiquen su trabajo. Quiere decir que si yo voy a hacer una negociación con este tipo de perfil de personalidades, tengo que tener en cuenta que tengo que darle la mejor opción y esta opción tiene que venir avalada por él o por los datos e información que le dimos. Entonces, si yo voy a tener una reunión en donde vamos a vender un terreno y llego a mostrar el terreno, pero no llevo, por ejemplo, las escrituras o cuántos son el área del terreno. No llevo, por ejemplo, si el terreno tiene todas las factibilidades para poder iniciar algún tipo de proyecto, si no llevo específicamente el costo que tiene el terreno, ¿sí? El concienzudo no tomaría la decisión y sería una negociación que de entrada nosotros tendríamos ese pequeño, digamos, inconveniente. Si se dan cuenta, bueno, un descriptor importante de concienzudo es que son muy sistemáticos, o sea que van paso a paso. Si a él le dijeron que, por decirles algo, para hacer un café, él primero tiene que hervir el agua, vertir azúcar, luego el café y después moverlo, él sigue esa secuencia. Entonces, si nosotros como asesores inmobiliarios nos vemos con una negociación con alguien que tiene un perfil más concienzudo, tenemos que tener en cuenta que si nosotros le dijimos a él los pasos para contratación, él va a seguir todos los pasos. Pero si nosotros por A o B motivo nos saltamos un paso, a él le va a generar cierta desconfianza a eso, ¿sí? Si yo pedí un depósito de inicio, pero dentro de la negociación, con tal de que el cliente se quede con el negocio, le digo, oh, mire, el negocio, el depósito lo podemos financiar. Para estas personas ya les va a generar cierta inquietud el por qué y va a generar cierta desconfianza. Entonces, con las personas que son muy concienzudas, la recomendación es de que todo lo que nosotros hacemos, si nosotros tenemos un proceso y se lo hicimos conocedor a él de ese proceso, respetarlo. Lo siguiente, pues obviamente, por lo que ellos se fijan mucho en detalles, tenemos que saber que si vamos a mostrar algún inmueble a ese tipo de perfil de clientes, los detalles son lo primero en lo que se va a fijar. Una puerta, digamos, que esté mala la chapa, o que cuando se abra genera algún sonido de chillido, pues ese detalle puede ser una razón por la cual un concienzudo ponga digamos, en pausa algún tipo de negociación, ¿sí? Porque él ya comienza a generar pensamientos, si esta chapa no sirve, si esto que va a pasar de aquí a allá, y como él, el miedo es que le critiquen su trabajo, pues obviamente él va a tomar la decisión y no espera que la gente, él esperaría que la gente esté satisfecha con las decisiones que él ha tomado. Pero si la propiedad no cumple los objetivos y entonces por culpa de él, todo el equipo con el que trabaja lo van a criticar, entonces él se va a sentir amenazado. Entonces ahí sí tenemos que tener también ese cuidado de darle al concienzudo toda la información y tratar de que los detalles, pues obviamente tenerlos lo más cubiertos. Perfecto. Aquí llegamos no a la conclusión, sino que a una parte, a la mitad de la presentación, en donde yo tengo los 4 tipos de personalidades, ¿sí? Estos 4 tipos todos los poseemos.
de los nombres que ustedes pusieron, ahorita ya podrían ustedes tener identificado las características que ven en cada una de estas personas y decir si la persona que ustedes anotaron, Pedro, yo creo que sí, Alexa es ese, ¿sí? De los 4 ya podemos identificar sus características. Ahorita les voy a presentar también otra es la misma herramienta, pero digamos otras características de todos los perfiles para que ustedes pues, lo puedan tomar en cuenta. Las personas o los perfiles que eran leones y perro, que es el D y el I, son personas que se orientan a metas, o sea que tienen un ritmo muy rápido. Eso implica que si yo tengo clientes con este perfil, son personas que yo puedo generar una venta de manera bastante rápida, ¿sí? Porque lo único que yo tengo que hacer es, para el D, ser muy concreto y conciso y retarlo en el negocio. Para el I, tengo que generarle la confianza de que él, pues obviamente tiene todo bajo control, ¿sí? De que él puede socializar, de que él puede ser feliz, él puede tener lo que necesita, ¿sí? Y él puede lograr cerrar un negocio. Para las personas de ahí, son mucho lo que digo, lo que pienso. Son personas impulsivas, ¿sí? Son personas que no, digamos, no razonan mucho parte de sus decisiones por el hecho de orientarse a metas y su ritmo bastante rápido de trabajo. Si comenzamos a ver los de abajo, que son el C y el S, son personas que piensan lo que dicen. Aquí nos confrontamos con, digamos, el contrario del D y el I, en donde tenemos personas que para poder tomar una decisión ante una negociación, es necesario hacer 2, 3, 4 reuniones, 5 reuniones. ¿Por qué? Porque son de ritmo bastante lento. Son orientados a procesos y eso implica que ellos para decir algo lo analizan y lo piensan mucho. Ahora veamos características laterales. Los I y los S son orientados a la persona. Si recordamos, el S le gusta ayudar y al I le gusta sentirse parte de, ¿sí? Entonces ellos van orientados más a la parte de las personas. En cambio, el D y el C son orientados a las tareas. Son personas que van sobre un objetivo claro. Entonces, cuando yo voy a negociar con ellos, pues obviamente tengo que tener, primero, mucha documentación y segundo, generarles ese reto de que lo que ellos van a tomar, pues es la mejor opción, ¿sí? Ok, con esto, yo les podría dar estos tips. Son las frases o los eslogan que tiene cada uno de los diferentes tipos de personalidad. Por ejemplo, aquellas personas que son D, son personas que le dicen directamente no me hagas perder el tiempo, ¿sí? Cuando yo voy a hablar o voy a negociar con estas personas, son ese tipo de personas que para ellos el tiempo es muy valioso. Entonces, si yo voy a hablar con ellos, lo que voy a hablar tiene que ser muy al grano y preciso. Sin embargo, el I son personas que hablan mucho. Si yo llego con bastantes datos y le comienzo a hablar un poco, digamos, de la economía, etcétera, no. Ellos lo que andan buscando es el hablar, el ser ellos el centro de, digamos, de la conversación y que todo gire en torno a él. Entonces, los datos para el I no es lo más importante. Entonces, ellos, cuando nosotros comenzamos a hablar de manera muy técnica, los aburrimos. Entonces, puede hacer que también ellos cambien, en ese caso, de canal. Para los que son S o estables, ellos necesitan preguntarme si quieres saber o sentir lo que yo pienso. En este caso, para un estable, yo tengo que saber que las preguntas que le haga me van a dar la pauta si es una persona que vamos a hacer negocio o no. Entonces, al estable yo le puedo hacer muchas preguntas. No así al D. Si yo le hago bastantes preguntas al D, él va a sentir que le estoy haciendo perder el tiempo. Y si se dan cuenta, están en diagonal. Son perfiles opuestos, ¿sí? El último, que sería el concienzudo, ellos dame la máxima información posible, sería su eslogan. Entonces, cuando yo me encuentro con un concienzudo, en la medida que le dé la máxima información posible, yo le voy a permitir a él tomar decisiones de manera más rápida. Tenemos que tener en cuenta que son ritmos lentos. Entonces, con más información, él va a tener todas las herramientas para poder decidir.
¿sí? Y eso es lo que nosotros queremos. En conclusión, lo que nosotros andamos buscando es que nuestros clientes puedan tomar decisiones o que podamos darles el mensaje que nosotros esperaríamos que ellos logren llevarse. Y obviamente para nosotros nuestro objetivo principal es poder hacer negocios. Ok, aquí vamos a ir aterrizando un poquito ya con el webinar. Y aquí viene otra herramienta muy importante para los asesores inmobiliarios. Y este es el hecho de las preguntas. Hay que tener en cuenta, después de ver los 4 perfiles, esperaría que ya ustedes, las personas que ustedes pusieron los nombres, ya los hayan identificado con cada uno de los perfiles, si eran dominantes, influyentes, si eran estables o concienzudos, ¿sí? Para que sepan ahora cómo les gustan que se les hagan las preguntas. En el caso de las preguntas es el recurso, como lo mencionaba, más importante para el asesor porque pues, le facilita la comunicación y sobre todo conocer la respuesta de su cliente. En ese caso, cuando yo hago la pregunta indicada, pues obtengo la respuesta indicada. Albert Einstein decía que para resolver un problema, él invertía el 90% de su tiempo en pensar en la pregunta. Entonces aquí es donde ya nosotros comenzamos a darle el valor a la forma en que preguntamos. Por ejemplo, imaginémonos que nosotros estamos en nuestras oficinas, en nuestro trabajo, y por decirles algo, alguien comete un error. ¿Cuál sería la pregunta indicada para encontrar la respuesta que yo quiero? ¿Sí? Muchas veces nos perdemos nosotros en hacer preguntas como ¿quién tuvo la culpa? Cuando yo hago una pregunta ante un error en la empresa de quién tuvo la culpa, no estoy buscando solucionar el problema, sino que ando buscando un culpable. Y encontrar el culpable no me ayuda a solucionar el problema. Eso indicaría entonces que la pregunta es, ¿qué debo de hacer para que esto no vuelva a ocurrir? Y ahí yo puedo encontrar N cantidad o N factores que me permitan a mí encontrar la respuesta que quiero, que esto no vuelva a pasar. Entonces, en el caso de nosotros como asesores inmobiliarios, al momento de hacer alguna pregunta a los 4 tipos diferentes de perfiles que tenemos de clientes, tenemos que tenemos que saber que lo que estamos buscando es, primero, entender al cliente. Segundo, tener un compromiso de parte del cliente para con el negocio. Y tercero, retar la percepción del cliente para que él pueda tomar una decisión. En ese caso, nosotros vamos a tener, pues obviamente, 3 tipos de preguntas. Hay preguntas que son abiertas, hay otras que son cerradas y hay preguntas retadoras. Las preguntas abiertas hacen que el cliente hable y no se limite a un sí o un no. Las preguntas cerradas, aquí obtenemos información concreta con respuestas cortas. Y en las retadoras es donde ya nosotros cuestionamos la interpretación que la persona hace de los hechos. En este caso, si yo conozco los diferentes perfiles de personalidad de mis clientes, yo tengo que tener claro a quién le puedo hacer una pregunta abierta, a quién una cerrada y a quién le tendría que hacer una pregunta, pues obviamente retadora. Las preguntas abiertas, como pues bien lo dicen, no ando buscando yo que el cliente solo me responda un sí o no. Entonces, en este caso, yo quiero ver hechos, quiero ver las opiniones, sensaciones o emociones que tiene el cliente sobre, en este caso, pues obviamente sobre la negociación. Aquí podemos ver que son preguntas, generalmente inician con un qué o cuáles, o también inician con un cómo. Sin embargo, las cerradas, que son aquellos tipos de preguntas en donde yo ando buscando una información concreta, ¿sí? Y que lo que yo veo son respuestas muy cortas, que es lo que me interesa, son preguntas que vamos a tratar de tener mucho tacto para poderlas hacer, ya que son también preguntas que al hacer demasiada pregunta cerrada, nosotros podríamos generar algún tipo de desconfianza o incomodidad en el cliente. Un ejemplo de este tipo de preguntas vendrían siendo, por ejemplo, digamos, ¿estaría dispuesto a cerrar la negociación ahora? Ahí el cliente pues ya le da una respuesta corta, ¿sí? Si yo estoy ante una persona que tiene una característica I, que es el influyente, tengo que estar enterado de que ese tipo de preguntas para él puede hacer que me diga, mira, yo lo podría hacer, pero me gustaría también esto, y se puede cambiar de tema a tema. Entonces aquí ya vienen ese otro tipo de preguntas que son las retadoras, que podríamos cuestionar un poquito
en este caso, los hechos de la persona o los hechos sobre los cuales nuestro cliente quiere o no quiere hacer la negociación. Bien, con esto de las preguntas, entonces, yo ya conozco como emisor, ¿sí? El mensaje que quiero mandarle o quiero transmitir a mi cliente. Yo tengo que saber entonces, como emisor, que tengo que tener un buen tono de voz en mi mensaje, tengo que tener una pregunta adecuada para conocer la respuesta, obviamente, que espero que el cliente me dé, y pues obviamente de eso va a depender mucho que el cliente pueda entender el mensaje. Para finalizar, vamos a hacer esta parte dinámica. Veamos, si yo voy a estar ante un perfil de cliente como Donald Trump, ¿sí? Es una personalidad que creo que todos la conocemos y por demás sabemos que el estilo de él es un estilo dominante, obviamente es bastante marcado la parte del león. Él es de las personas que le digan no me hagas perder el tiempo. Bueno, entonces aquí ya con las herramientas que hemos visto anteriormente, ya nosotros nos da la oportunidad de poder ver cuáles son las necesidades que tendría él y cuáles son sus miedos. Con esto, yo ya tendría la herramienta para poder ir directamente al grano, ¿sí? Yo sé que las necesidades de un cliente con perfil de león es mucho de retos, de dirigir y de hacer. Entonces yo sé que a él le voy a hablar de manera breve, voy a respetar obviamente su autonomía, voy a ser muy claro sobre las reglas, voy a cederle a él la palabra para que él tome la iniciativa. De igual manera voy a mostrarle su propia competencia, ¿sí? Voy a hacerlo a él sentir que él es el que domina, en este caso, la negociación. Voy a centrarme únicamente en el tema que nos interesa. Y por último, voy a eliminar todo desperdicio de tiempo. Él tiene miedo al perder. Entonces, esos dos factores, mi necesidad y mi miedo, van a lograr apoyarme para que él sea, pues obviamente para que él tome una decisión. Debo de tener en cuenta que las decisiones él generalmente las toma de manera emocional. Entonces, llevarlo a él a un estado de que él sienta que tiene el poder de todo, podríamos lograr cerrar algún tipo de negociación. ¿Qué preguntas le tendríamos que hacer a él para que él, pues obviamente, pueda darnos información de utilidad para cerrar un negocio? Una pregunta retadora y una pregunta cerrada. Las preguntas abiertas con este estilo de personalidad no nos pueden ayudar mucho, ¿sí? Entonces, con él son preguntas muy retadoras y preguntas, pues obviamente, cerradas. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, veamos el estilo de Jim Carrey, ¿sí? Él es un estilo bastante influyente, ¿sí? ¿Se recuerdan de él? Él no me aburras con tantos datos, era la premisa que teníamos de él, y pues obviamente las necesidades y los miedos que él tiene, necesidad de interactuar, de hablar y de ser reconocido. Sus miedos al rechazo, y obviamente al rechazo social es uno de sus miedos, también toma decisiones emocionales, quiere decir que toma decisiones rápidas, ¿sí? Y las preguntas hacia él, tenemos la oportunidad de hacerlas abiertas, así como también hacer preguntas en necesidades abiertas y en sus miedos abiertas y cerradas. De esa manera podemos tener la información necesaria para poder ver de qué manera cerrar algún tipo de negocio, ¿sí? Por último, un perfil de personalidad como Gandhi, era una persona estable, ¿sí? De las personas que dicen, pregúntame si quieres saber o lo que yo pienso. Bueno, con él, para poder nosotros hacer una negociación, reconocemos de igual manera miedos y necesidades, en donde su necesidad de contribuir, ayudar, obviamente va a estar muy calmado, y los miedos es al cambio o al entorno. Quiere decir que son personas que en las negociaciones van a ser bastante racionales, ¿sí? Y obviamente puede hacer que tarde un poquito en la parte de la negociación. Las preguntas que le haremos a él son bastante abiertas y retadoras, así como cerradas, ¿sí? En este orden es como a ellos, pues obviamente les interesa o nosotros podemos llegar a tener una comunicación más efectiva. Y el último perfil que nosotros tenemos, que es el concienzudo, pues obviamente tenemos a Albert Einstein, ¿sí? Que es también de personalidad, dame la máxima información posible. Si yo quiero venderle alguna propiedad o inmueble a Albert Einstein, pues obviamente, como ya vimos anteriormente, yo conozco sus miedos y sus necesidades, yo sé que tengo que darle bastante información, dejarlo que él analice y que él reflexione
porque a él le molesta, bueno, le da miedo que le critiquen su trabajo. Es alguien muy racional, por lo consiguiente, ese tipo de preguntas tienen que ser abiertas y retadoras, ¿sí? En donde yo pueda entender qué es lo que a él le hace falta para tomar una decisión. Con eso, ya nosotros ya logramos dar el siguiente paso, porque en este caso sería el tener esa comunicación efectiva. Perfecto. Esto, si se dan cuenta, casi que hemos sido bastante respetuosos de sus tiempos.